Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer tenerlos por aquí, ver que la convocatoria ha sido interesante para que vinieran. Es un placer poder presentarles a Pino Sosa, un referente para todas nosotras de lo que es la memoria histórica en Canarias, nuestra madre Coraje. Antes le decía que me sentía y nos sentíamos muy orgullosos de ella por la labor que ha hecho, una labor encomiable de representar indirectamente, ¿no?, a mucha gente sensible con ganas de querer saber qué pasó, qué fue y por qué. Y ella ha conseguido encontrar qué fue, qué pasó y el por qué. Y creo que eso es un privilegio para nosotras hoy, que esté sucediendo en el proyecto de Prohibido Escuchar, de Rosa Palmeida, compañera de Ana Arcos, y que esto esté sucediendo sobre una pieza que se llama Los Paseados, que es precisamente para reivindicar que la memoria no se pierda y que Pino le dé todo el sentido. A mí me gustaría simplemente empezar por una pequeña pregunta, Pino. Antes me hablabas de un señor que iba con una fusta caminando y que cuando ese señor lo veían ponían un altavoz. ¿Por qué era eso, Pino? Buenas tardes para todas y todos. Pues era para que no escucharan los gritos, porque él los torturaban. Y desde que lo veían ya ponían en marcha un altavoz en la casa del niño para que no se oyeran los gritos lo que estaba ocurriendo allí, las torturas que estaban ocurriendo. Me lo dijo un señor que vivía cerca y pasaba por allí frecuentemente. Hay tantas cosas que me dice que se me olvida, y la gente a veces también no quiere hablar mucho, no quiere hablar. Ya hablan mucho, pero no querían hablar. O sea, todavía cuesta, en pleno siglo XXI, que la gente manifieste, a pesar ya de que han recorrido una vida. Y eso pasaba en un sitio concreto, que también era la Casa Rosales, ¿verdad? La Casa Rosales también tenía en Los Bajos, que por cierto, dicho sea de paso la cosa, que estábamos buscando local y nos dijeron que aquel local estaba vacío, pero aquel local le habían hecho un arreglo. Es de piedra de aruca, las columnas son de piedra de aruca. Estaba toda ripiada porque había piedras grandes y piedras pequeñas. ¿Qué tenía? Estaban encaladas con cal. Y cuando entraron de alcalde Froilán Rodríguez, y José María Ponce, picaron todo porque la sangre no se quitaba, y picaron todo y dejaron la piedra viva. El local está muy bonito de piedra de aruca, pero tenía la consecuencia esa. Incluso hay piedras, quien dice, allí se negaron a bajar porque pusieron la agencia ejecutiva, allí se negó la gente a bajar porque no querían entrar allí, y ya tuvieron que pasar la agencia a otro sitio, la agencia ejecutiva, y dice que habían piedras manchadas todavía, traspasaron la cal. Estamos hablando todo el rato de la Casa Rosales, ¿no? Un poco que en Los Bajos de la Casa Rosales. Para la gente que no sabe, es una de las casas en la Casa Rosales, donde se torturaba a la gente. Nosotros hemos hecho un documental de Pino Sosa que se puede descargar gratuitamente, se llama lospozosdelolvido.com. El tema es que cuando empezamos a trabajar en la asociación con ella, nos damos cuenta que cada vez que venía a un colegio contaba su historia, y tenía todo cronológicamente la historia, lo contaba, se rompía, lloraban los niños, llorábamos nosotros, y vale, otro colegio lo mismo. Y entonces llega un momento y digo, mira, a mí me gusta llorar porque yo soy llorón, pero es que considero que la que no puede estar rompiéndose siempre es Pino. Entonces le hicimos ese documental, y ese documental es el que le ponemos a los colegios.
cuando vienen. Y los chiquillos después del documental es cuando hablan con Pino. Me gustaría, Pino, que tú comentaras la última visita que ha habido, que me dijeron que había una cola de chiquillos para abrazarte. Allí había 50, creo que Isma los contó, 52 eran Isma, Sí, para no 50, para no sí. engañar, 50, 52. Ya jovencito, ya con 16 años, poco más o menos, algunos 16, otros 17 y otros más jóvenes, en fin, y estaban, cuando vieron el vídeo, después siempre les pregunto, ¿qué opinan? Y todos callados, todos llorando, las chicas llorando también. Yo les decía a las chicas, sí, lloren, aprendan, no pierdan lo que hemos conseguido las mujeres, pero se emocionaban todos y no me hablaban, no podía, y si alguna levantaba la mano que me decía, aquella quiere hablar, después se ahogaba y no terminaba de contestar. Y yo que soy también una llorona, porque soy una llorona, lo he preguntado, ahora me mantengo más, pero compréndanlo, les voy a decir, mi madre tenía 3 meses de embarazo cuando se llevaron a mi padre. A él se lo llevaron en julio y ella tenía 3 meses, ella había quedado embarazada en abril. Pues todo el llanto, porque se lo he preguntado a los psicólogos y aquí, que por qué yo lloro tanto. De pequeña me decían la llorona, yo me rabeaba, porque por nada lloraba. Dice, no vas a llorar, si te tragaste estos llantos de tu madre te tenía en el vientre y lloraba buscando a tu padre y todo eso te lo percibiste tú. No me extraña de que sea que te digan que lloras y lloras por nada. Pero nada, ahí estamos, llantos por un lado, porque también les digo una cosa, también les dejo llorar en la asociación. Nos reímos, pero también lloran. Claro. También lloran, porque es natural. Mira, había una cosa también súper interesante porque coincide con lo de la fusta, Pino. La abuela de Rosa le contaba a ella en un vídeo que en la misa del alba desviaban a las personas para ir para que no pasaran por delante ni por detrás de la Casa Rosales, justo cuando ponían los altavoces, para que no se oyeran los gritos. No sé si Rosa nos quiere ampliar la información. Sí, señor. Cuando bajaban de la goleta para ir a misa de alba a la Basílica de Arucas, y entonces les desviaban por detrás para que no pasaran por delante del Parque de las Flores y la Casa Rosales, para que no vieran cómo estaban tirando a la gente allá a los camiones y oyendo y que no oyeran los gritos de las personas que estaban siendo torturadas, ¿no? Y entonces esto enlaza perfectamente con lo que nos has contado que pasaba en la Casa del Niño también, que ya nos han contado otras personas, que ponían la música muy alto para que no se escucharan los gritos de las personas torturadas, ¿no? Y al final eso es un poco lo que da el nombre a esta exposición, que parece que está prohibido escuchar las cosas que pasaban, ¿no? Sin embargo, tú te has hecho oír muy bien, Pino, te has hecho oír desde el principio con tu perseverancia y con tu saber hacerlo también, porque tú has escuchado mucho también a las personas. Has ido con tu historia, pero has escuchado las historias de las demás para conseguir que pasito a pasito se puedan ir abriendo los pozos y haciendo las pruebas de ADN para que las familias recuperen sus huesos. Sí. Qué difícil ha sido eso de hacerte oír. Difícilmente. Hasta ha habido gente, señoras mayores, que yo sé, una señora que mi padre y su padre eran amigos, puerta con puerta, como se suele decir, puerta con puerta. Y yo sé que el padre de ella está en el pozo con mi padre, porque los compañeros que tenía mi padre, porque he pateado por todos sitios, hoy mismo tenemos un chico, un bisabuelo, que lo tenemos en la asociación, que es abogado, que estaban con mi padre, eran sus dos bisabuelos, y a los 2 bisabuelos los sacamos del pozo, junto con donde estaba mi padre. Y está
orgullosísimo de que yo haya trabajado para sacar a sus bisabuelos porque no sabían dónde estaba. Y como les decía, esta señora, yo creo que su padre estaba conmigo, estaba con el mío en el pozo, y no ha querido dar nunca el ADN porque tenía miedo de que pasara algo y se llevaran a sus niñas. Tenía 3 hijas, ya las hijas son mayores, y ha muerto. Y se lo dije a las hijas, dice, mire, mi madre no quiere, pero nosotras donamos el ADN porque queremos respetar la idea de ella. En su mentalidad dice que nos lleva, pero bueno. Que era por miedo, ¿no? Y por el miedo. Y ha muerto la señora y las hijas ahora quieren donar el ADN para saber dónde está su abuelo. Qué bueno. Entonces, Pino, ¿tú crees que aquella violencia vicaria que se practicaba por el 19 de marzo, que era solo para matar al padre, no iba con la intención de hacerle daño, sobre todo a las mujeres que quedaban vivas, a las que rapaban también, a todas aquellas que querían silenciar y someter a ellas y a sus hijos? ¿No crees que la importancia de ese día no era por el padre, sino era por la madre? Por estigmatizarlo, por reforzar el hacer el daño, lo más profundo, como decían ellos, hacer el daño lo máximo, porque les digo también una cosa, mi madre siempre lo esperó vivo, Cuando mi hijo Tony, que aquí son compañeros, se fue a Madrid a estudiar Bellas Artes, le dijo a mi madre, cuando estaba ya en 4º año de bachiller, ella no sabía cómo decirle que quería ir con él. Y un día me dijo, dice, mamá, voy a invitar a Maya. Y digo, sí, invítala tú en vez de yo, invítala tú que si quieres ir contigo a Madrid. Maya, ¿tú quieres ir conmigo a Madrid? Y dice, sí, ya se preparó. Digo, tú sabes, yo siempre le decía a ella, tú sabes que ella siempre tiene, está la vallita, unas medias nuevas y unas bragas nuevas por si acaso y tira para adelante. Siempre le decía yo eso y ella se reía, verla tan amarga siempre le decía broma. Maya, ¿tú vas conmigo? Y dice, sí. Digo, no te dije que ella se preparaba, bueno, que sí se preparaba. Pero después, claro, cuando estaba en Madrid, que todos los días la hacía cambiar 10 pesetas en pesetas. Para dárselos a los pobres. Los veía sentados, se acercaba a ellos con una barba, a ver si lo veía detrás de una barba. Lo quería muerto y lo esperaba vivo. Dice, mamá, Maya me hace cambiar todos los días 10 pesetas y ella no ve de Madrid nada, ella no quiere nada más que ver los mendigos. Digo, ¿tú no ves que está buscando a Valle? Su ilusión de ir ahí es a ver si él se había acabado. Ella, ya te digo, lo creía muerto, lo sabía muerto, porque por los que quedaron vivos lo sabía. O sea, arrastró el dolor y fue efectivo por parte del régimen el que todas esas mujeres arrastraran el dolor y esa pena toda la vida, ¿no? Y además pidiéndole trabajo a quien sabía que había matado a su marido, ¿no? Sí, señor. Terrible, ¿no? Sí, ella pidió trabajo, pero otras la forzaron, claro, para darle trabajo. Y además nos comentabas antes, Pino, que si tu madre te veía leer rápidamente, te llamaba la atención a ver qué es lo que estabas leyendo, porque leer, al igual que escuchar, podía ser peligroso, ¿no? Era peligroso leer, Yo cogía libros para leer y no, lo único que podía yo leer eran los libros del colegio, que era el catecismo y el enciclopedia, que era lo que teníamos. Pero desde que iba a leer, decía, ¿por qué estás leyendo? No estés leyendo, deja esto. Y no me da vergüenza de decirlo, porque la verdad, me puse en el club de lectura de Aruca para poder leer, porque se me iba a perder tuve una tienda y salí adelante, pero para leer algo. Y nada, porque ella no quería que leyera. También les voy a decir una cosa. No me lo preguntan, pero yo lo digo. Fueron muy valientes. Y mi madre fue
una heroína. Y tú también. Todas las mujeres sabían de que el cura los había confesado antes de matarlos. Un buen día ella, estando en Aruca, me dijo, mañana voy a ir a Las Palmas. Digo, vale. Y vino a Las Palmas, mis hermanos estaban aquí, ya viviendo en Aruca, porque estuve en Guanarteme 22 años, después me pasé para Aruca. En el 72 me pasé para Aruca. Del 52 que vivía en Guanarteme hasta el 76, 74 vivía en Guanarteme, después ya me pasé para Aruca. Y mis hermanos estaban casados y vino, mañana voy a ir a Las Palmas, mamá. Digo, vale, mamá, cuando yo quería ser concejal. Y nada, se viene a Las Palmas, pero cuando llega por la tarde llega llorosa, llorando. Bah, digo, ¿qué ha pasado, mamá? Yo pensé que mis hermanos... Y me hizo con la mano, pues la dejé tranquila. Se acostó, digo, acuéstese un ratito, por la tarde se acostó. Cuando ya la vi tranquila, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está llorando? Dice, hoy fui a pedir justicia y di clemencia. Me quedé así cuando me dijo eso. Digo, ¿y dónde fue usted? Dice, hoy fui a ver al cura chico. Digo, ¿pero qué ha hecho, mamá? Dice, a preguntarle de su boca a la mía que si era verdad que los confesó, y no se negó. Dice, sí, yo tuve, porque tú quieres ir a concejal, y me dice que los confesó, y yo no me fío de nadie, como no se fiaba de nadie. Fui a preguntárselo de cara a cara, que me lo dijera. Dice, y no se negó, no se negó. Hasta ahí llegó ella a preguntarle al cura si en verdad él los había confesado. Dice que cuando se lo dijo, le dijo que era de Aruca y tal, y que le dijo de la chorrera, dice que se estremeció todo. Dice, sí, vengo, dice, ¿qué eso te ofrece, hija mía? Fueron las palabras de ella. Dice, que me diga dónde tiraron a mi marido, José Sosa Deni, y a los demás demócratas. No ella, la pobre, no decía demócrata, sino a los demás, para sacarlos de los pozos y darles sepultura. No me digas eso, que me vuelvo loco, no me digas eso. Dice, pero usted los confesó. Dice, sí, pero no sabía lo que iban a hacer. Dice, pero usted los confesó y tuvo la culpa. Dice, perdóname. Dice, no le perdono. Si Dios le perdona, que le perdono, pero yo no le perdono. Y se fue. Digo, mamá, ¿usted fue capaz? Dice, sí, porque yo quiero la verdad. Y hasta ese momento, señores, ella se atrevió a ir con el cura a preguntarle si era verdad que él los había confesado, y no se lo negó. Yo veces digo estas cosas y veces me la callo, no me lo digo, pero era muy aguerrida. No se les ponía por delante nadie. Ella los buscaba, que si se habían metido debajo de los toldos del muelle, algunas se venían, nada. Le diré también que a mi tía la detuvieron, a la hermana de mi padre, la detuvieron, pero no, aquí no falta ninguna mujer. En las islas, en La Gomera sí, la raparon y la pusieron en un carro porque el hijo de una señora que raparon y le dieron aceite de ricino, aquí sí le dieron aceite de ricino, pero no hicieron nada. Intentaron, pero fue muy poco. Pero en La Gomera sí. ¿Pero y el aceite de ricino para qué era, Pino? Para hacerla cagar, hablando maripronto, como decía. Para humillarlas públicamente más, ¿no? Sí, como las hacían pasear, digamos que en ese paseo se iban haciendo las necesidades. No solo las rapaban sino que también le daban eso para humillarlas más. De burlarlas como lo hacían a los hombres, A los hombres sí les dieron mucho. Los purgaban. Los purgaban. Sí. ¿Y en Arucas no raparon entonces a ninguna mujer? Mujeres no raparon, ni
ni detuvieron, sí. Las detuvieron, sí, porque las primeras que detuvieron fueron las que fueron a las mesas para las votaciones, que habían sido de la República recientemente. Eso sí, tenemos a nueve mujeres, secretario, son 9 mujeres las que tenemos nombradas, marcadas. Sí, hay 9 que hizo... El cronista oficial de Arucas ha hecho un informe sobre 9 mujeres que fueron denunciadas, enjuiciadas, pero después le fueron conmutando las penas, por decirlo de alguna forma. Aprovechando lo que decía Mónica, nosotros en las jornadas nosotros siempre hacemos las jornadas de la memoria histórica de Arucas en marzo, porque es la época en la que ocurren los hechos del 19 de marzo, ¿no? Y hablando del tema de mujeres rapadas, hay una compañera, Ventura del Carmen, una compañera que es historiadora, que está haciendo trabajos muy interesantes sobre La Gomera, que está en las redes. Yo, si quieres, te puedo mandar después el enlace. Ella hace unos vídeos muy sencillos que cuentan la historia de Vallehermoso, de todos los municipios de la isla de La Gomera. Y cuenta casos. Ahí sí hubieron mujeres rapadas. Hay que situarse en el año que era, Vallehermoso, en La Gomera, en el 36, pero fue de las islas que resistieron más, ¿no? Y después inclusive fue desaparecida una mujer con el bebé, también fueron, o sea, son dramáticos. Y ella va a participar estas jornadas que hace con nosotros el próximo viernes 20 en Arucas, va a dar una charla sobre lo que ocurrió en La Gomera, ¿no? Este encuentro se llama Susurrando con Pino Sosa, y yo quiero preguntarte, Pino, ¿qué le susurras a tu padre? ¿Qué le susurras a tu padre? El susurro. Que cómo estará, que estará contento con lo que estoy haciendo. Seguro que sí. Él y todos sus compañeros. Y cuando me veo apurada, le digo, écheme en un cabo. Porque en mi andar por aquí he tenido muchos tropezones y yo quería yo sabía que mi padre estaba en uno de los pozos por mi madre y por un tío que pudo escapar y nos contaba que se lo habían llevado para el pozo, pero no sabía para qué pozo era. Por eso cuando empezamos con el del Llano de las Brujas, yo le dije a Dan Martín, que fue el que me dio el dinero, que lo puso el gobierno, no sé cuántos hay y no sé si mi padre está ahí, porque los 2 pozos están uno por un lado y otro por el otro, pero en la misma vía. No sabía, no estaba en el Llano de las Brujas, estaba en el barranco de Tenoya y ni me equivoqué ni mentí, allí estaba. Pero lo primero que eso no había sucedido. Muchos me decían rotundamente que no había sucedido. Y yo les pedía, ayúdenme para poderlo sacar de ahí. Porque... ¿Y qué fue? ¿Una intuición? ¿Que sabías que estaba allí? ¿Fue...? No sé, ¿cómo llegaste a esa conclusión de que tu padre estaba en ese pozo? En los pozos por transmisión oral. Sí. Por transmisión oral de los que quedaron vivos. Qué importante la transmisión oral. Sí, por los que quedaron vivos. Después, no solo el trabajar de campo, porque no yo sola quería saberlo, sino muchos sabían y preguntaban, ¿dónde se lo llevaron? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Dónde se lo llevaron? Y claro, así en transmisión, dice que se lo llevaron a tal sitio, dice que se lo llevaron a tal sitio. En Santa Brígida, cuando fui a un colegio, se me sentó un chico al lado mío, todavía estaba en Bachiller, y le pregunté, digo, ¿y tú qué quieres ser? Dice, periodista. Digo, ay, muy bien, muy bien. Digo, bueno, pues sé honrado y trabaja, lee y estudia que llegarás adelante. Pues al cabo de, hará pocos meses, que viene un colegio, y claro, yo no lo veo, me dijo que eran de arriba de una universidad que hay,
y se me acerca, como todos se ponen en fila a darme un beso, y entonces se acerca, me da un abrazo. Digo, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el periodista. Qué bonito. Y mira, me dio una alegría más grande porque yo le dije el periodista y él ¿Se acordaba? digo, ¿y estás estudiando lo que quieres? Y dice, sí, estoy estudiando lo que quiero. Digo, pues sigo luchando que lo conseguirá. Y siempre se lo digo a los chicos, ahora están volando como gometas, no saben qué estudio coger, pero ya llegarán a ser políticos y llegarán, se emocionan mucho y yo lo paso bien con ellos, de verdad, y les transmito a las mujeres, no pierdan el derecho, sean libres, a los chicos que son un poquito así, que cada uno quiera a quien le da la gana, un varón, una hembra, dos hembras, dos varones, lo que sea, porque somos libres. Oye, sé cómo eres, no tengas pena, no tengas miedo, adelante. Y le hemos contado también lo de FIA, que esta semana precisamente se lo dijo el chico que tenemos, que está allí con nosotros, que es abogado, Edu, se lo dijo al grupo que vino, que eran 50 y pico, como les dije antes. Dice, sean como son, nadie es quien para cuestionar de qué eres, cómo eres y para dónde vas y de quién eres. Y así sucesivamente. Yo lo que les inculco es, les digo lo que pasé, en las calamidades, que no las pase nadie en las calamidades, porque de mi casa se llevaron todo, no tenía ni un simple papel donde tuviera el nombre de mi padre. Y hace el cronista Daruca, tenía yo 80 y pico años ya, y un día me vino y me dice, te traigo un regalo, desenvuelve un papel, y era la firma de mi padre. La firma de mi padre, que la consiguió aquí en el archivo provincial. Y la tengo ahí en la asociación, tengo la firma de mi padre, que es lo único que me quedó de él, porque nos quitaron todo lo que estaba en nuestra casa para matarnos, para que nos muriéramos. La valentía de mi madre que nos sacó adelante. Pino, antes Dime. nos decías, cuando llegamos, que te lo hicieron pasar muy mal también mientras investigabas, que te pusieron muchas trabas. ¿Tú crees que hoy el peso de esas familias que represaliaron a otras personas, que maltrataron a un montón de mujeres, todavía tiene peso en la sociedad en la que vivimos hoy, en el siglo XXI, en Canarias? Sí tienen peso. Y muchos me han dicho en las charlas que doy que diga nombre. Digo, alto ahí de nombrar a los criminales. Nada de eso. Hemos convivido, sus hijos y sus nietos, yo no sé si ellos lo saben, yo sé lo mío. Y yo sé quién son porque tengo la lista. El primero es el cura y después sucesivamente los demás criminales. Pero no soy yo quien para decírselo si ellos no se lo han dicho a su familia. He convivido con ellos tantos años, ellos a lo mejor no saben culpa y ni deben culpa tampoco de lo que hicieron sus mayores. Claro. Ni deben culpa de lo que hicieron sus mayores. Hablábamos del odio antes. Échenme un cabo, los compañeros. Hay una cosa, Pino, yo acordándome ahora por lo que decía Pedro, el odio y la compasión, ¿no? Por otro lado, que yo creo que te sana más y que te salva más, Era de eso, que es lo que tú has tenido siempre y realmente es la salvación, ¿no? Sí. Salvas a los que en su día cometieron ese fallo y que nunca se van a poder salvar por mucho que quieran, porque eso de eso no te puedes deshacer, ¿no? El lastre que nosotros llevamos, lo llevan también ellos. Exacto. Esa penitencia la tienen ahí siempre. Tienen la penitencia. Sí. Nosotros tendremos la alegría de que esto salga a flote, pero ellos tienen la tristeza
de hacer lo que hicieron. Sí. Que eso no hay quien se los quite de la conciencia, porque la conciencia es muy... Dicen que la conciencia verde se la comió el burro, no, la conciencia está ahí. Sí. Y si no sale en un momento, sale en otro. Pero sale. Sí, señora. Yo me estoy acordando ahora aquí del día en que se le dio sepultura a tu padre y a sus compañeros, ¿te acuerdas? En Arucas. Hombre, no me voy a acordar. Tengo en la retina el momento, la solemnidad del silencio, una cantidad de gente imponente en Arucas y un silencio ensordecedor. Se notaba la tensión. Se notaba la tensión, la emoción. La emoción. Fue un momento que yo lo tengo en la retina y me acuerdo muchas veces de ese momento, de uno de los momentos más intensos que he vivido y más emocionantes que he vivido. Sí, se vivió mucho. Claro. Y ver cómo de verdad ya tenías la posibilidad de decir, ya está el trabajo aquí, ya estoy aliviada. Sí. Estoy aliviada. Aquí están lo que me decían que no era, que no había pasado nada. Aquí están 24 féretros de 24 demócratas. Con la dignidad que tienen que tuve, que me costó, sí, pero salieron adelante. Y después los otros 14, que tenemos 38. En Arucas, según he contabilizado, fueron 62, 66. Ya tenemos 38 en el cementerio, donde tienen que ir los muertos. Como siempre digo, los muertos van al cementerio, no en los fondos de los pozos. Los pozos se han hecho para dar vida, no para tener cadáveres en los fondos. Y hay que luchar por eso. Seguimos luchando. Vamos a ver si abrimos otro pozo, ya hay financiación, pero como la cosa de Palacio va despacio, pero hay que alimentarlo un poquito. Hay que enfadarnos un poquito, pero aparte de enfadarme con políticos, porque me tuve que enfadar con políticos. Algunos me querían hacer, como decimos los canarios, lo blanco-negro. No. Y nunca he tenido que ninguno me diga esta sigla por otra sigla. Todos iguales. De todas las siglas han sido los que se llevaron por delante. De todas las siglas. Y todos tenemos el derecho, sea la sigla que sea, de sacarlos de los fondos. Pero algunos se niegan y no querían negar, no quería. Y me tuve que enfadar con algunos, Pero bueno. El franquismo está enquistado ¿no? Es estructural, está metido todavía. Vamos a ver si ahora vamos a ver si abrimos el pozo de la Vuelta del Francés, que ya se han hecho, porque siempre hemos hecho las catas alrededor para no decir que se gasta el dinero público en nada. No, se hace una cata, se ve, porque siempre se queda. Yo siempre digo, el criminal nunca gana, siempre deja una huella. Y nos hemos encontrado casquillos que eso nos da opción, dice, aquí ha pasado algo. Casquillos de fusiles o casquillos de pistolas, y aquí ha pasado algo. Y esa es porque me lo han preguntado, ¿y cómo así? Digo, no, nosotros andamos contacto como tienen que hacer las personas. Primero cribamos las bocas de los pozos, cribamos todo, los arqueólogos cierne hasta la tierra para saber lo que hay, y de ahí seguimos aparte a ver lo que hay dentro. No vamos a la locura, vamos a ver lo que pasa aquí, no. Todo como se tienen que hacer las cosas, con moderación y con cabeza, porque el dinero es público y nosotros queremos sacar a los demócratas. La misión, lo que yo me he propuesto es sacar a los demócratas, eso. Vamos a ver si voy para adelante. Yo me he propuesto una cosa más fácil que tus grandes hazañas y me gustaría que me aconsejaras cómo puedo hacer, porque yo lo que me he propuesto
es señalar la Casa Rosales como un lugar donde se cometieron torturas, que pueda estar a lo mejor en la ruta de la memoria histórica o que pueda haber una placa conmemorativa. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo puedo hacer? Porque ya lo hemos intentado y no nos ha salido muy bien hasta ahora, pero vamos a perseverar. ¿Verdad que la piedra de Aruca es dura? ¿Y con qué se parte? Con una gota de agua. Tic-tac. Una gota de agua, en silencio. Llegará a partirse, llegará a partirse. Isma es la que hace la ruta por Aruca. No, ustedes no la habrán visto, la ruta. Sí, hemos ido, sí. ¿Han ido a la ruta? Sí. Bueno, pues eso también se introducirá, se agregará a ese momento. Llegará el momento en que se agregue. Porque es verídico, porque la parte de abajo, como les decía antes, nosotros quisimos para la sede, pero nos pedían mucho dinero y más donde era. Digo, por un momento pensé, digo, para ellos estaría bien, digo, pero no. Pero en la parte de abajo, allí hubo tortura. Y no pueden negarlo. No pueden negarlo. Justo por eso, Pino, Ana y Rosa han estado intentando colocar una placa porque es un proyecto de ellas dos y se los negaron el concejal de Cultura que había hace 2 años, se lo negó en el proyecto que ellas dos intentaron realizar, que precisamente Funcho les iba a fundir la placa y estaba todo preparado para localizado el espacio. Ante esa frustración surgió una obra que está detrás tuya, que son una serie de placas que hacen alusión a esa frustración de no dejarles poner la placa por parte del concejal de Cultura, que precisamente era del PSOE, algo que no entendemos, porque precisamente tendría que ser más demócrata que ningún otro, y sin embargo se les prohibió. No solo se les prohibió poner la placa y hacerla, que ya estaba presupuestado y aceptado, sino que además les cancelaron el proyecto. Y es ahí cuando empieza a dársele otra vuelta al proyecto y se empiezan a plantear la posibilidad que la idea de la placa podría ser un argumento para hacer una obra de mayor calado. Y por eso están esas placas en esa pared, con palabras que no hacen alusión a la Casa Rosales, pero sí a lo que pasaba en el sótano de la Casa Rosales. Es que yo no sé si esa casa está vendida o es propiedad todavía de los Rosales. Porque claro, a lo mejor... Mi abuela decía que no, que esa casa se vendió. ¿Se vendió? Sí, mi abuela, ya a finales del siglo pasado decía que se había vendido. Dijo que era privada. Por eso pero la placa iba en el suelo, iba en la acera, iba simplemente... Cerquita. Era una placa que ponía prohibido escuchar. Nos reunimos también con Manuel Ortego para acordar el texto, ¿no?, que debería llevar esa placa, precisamente para que no diera pie a que estuviéramos nombrando a una familia en concreto, ¿no? A nosotros nos parece interesante porque también en su momento habíamos pensado en varios espacios. De hecho, la Casa Rosales sí está en la ruta que hace la compañera Isma. Pero claro, ahí habían 2 vertientes, ¿no? Primero, cualquier acción que se debe hacer tiene que haber un asesoramiento jurídico o técnico sobre ese tema. Nosotros emocionalmente sí lo entendemos porque lo hemos visto en la península y lo hemos visto en Alemania, ¿no? Además son plaquitas muy pequeñitas. En Alemania son adoquines, en realidad. Sí, el autor ese son adoquines. Voy a compartir una anécdota. Yo en los 80 no tenía conocimiento de lo que había pasado en Aruca, ¿no? Y vivía allá en Aruca. Y entonces un día salgo a un pub y voy a ese pub, voy a ese local. Y eran unos barriles, un pub de música en los 80, todos vivimos los 80. Y me acuerdo que nada, pedí una copa y tal, con un grupo de personas. Y una de las personas que estaba conmigo me dice, ¿qué? Está guapo el local. Y yo, como soy músico también, digo, bueno, aquí se podría hacer un pequeño escenario, hacer actuaciones y tal. Y veía argollas, ¿no? Argollas en la pared, ¿no? Y dice, ¿aquí que tenían animales o algo? Y dice, no, aquí torturaron a republicanos en la guerra civil. Y yo ya no dije nada, me levanté, me fui y se fueron todos conmigo. O sea, se quedó aquel solo que era de Aruca, que él eso lo veía como normal, ¿no?
Entonces, eso es más peligroso muchas veces de lo que parece, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hemos hablado de esos temas, de los edificios, igual que el edificio de la Falange, que está, el edificio de la Falange en Aruca, es donde guardan las mesas para las terrazas, para el tardeo de la gente echándose copas. Y la gota leche, ¿no? Y la gota leche también. Y la gota leche, por ejemplo, también. Eso depende de los sindicatos. Bueno, ahí estamos con un expediente, ahí estamos interesados ahora mismo. De hecho, ahora mismo tenemos a 2 jóvenes haciendo práctica con nosotros de la universidad, ya lo hicimos el año pasado. Y estamos esperando un expediente, creando un expediente para solicitarlo al ministerio, que eso depende de trabajo y de los sindicatos y tal, bueno. Y estamos haciendo un estudio ahí, ¿no? Para que sea un lugar de memoria, ¿no? Pero independientemente de eso, del edificio Rosales, que yo me acuerdo también mi suegra, que falleció hace 3 años, mi suegra decía que ahí pues, subía el carasol a todo volumen para eso, para no oír las torturas, ¿no? Yo lo considero personalmente, yo siempre he opinado que los edificios no tienen culpa, ¿no? Claro. Son las personas que lo habitaron, ¿no? Pero no deja de ser que haya una simbología que reconozca eso, que ahí o vivió fulanito o fue asesinado fulanito. Sí, conservan la memoria, ¿no? Me parece más dramático el edificio, el homenaje al alzamiento de Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife, que nosotros hicimos una alegación al Cabildo de Tenerife, todavía estamos esperando que nos conteste. Hicimos una alegación a través de Jacobo, que es un voluntario también que es abogado, y de hecho llegó a la delegación del gobierno y el delegado del gobierno nos felicitó por el documento que habíamos presentado al Cabildo de Tenerife. Va a ser difícil porque lo han declarado... pero es que había informes de la universidad también que decían que eran desfavorables. Es que es muy sencillo. Bueno, de la universidad y de Bellas Artes también. Sí, de una asociación. O sea, es tan sencillo. Nosotros nos entrevistaron en la radio autonómica hace un año más o menos, Pino y yo, sobre ese tema, y comentábamos el tema de que, oye, si alguien es nostálgico de esa época y se quiere hacer su parque temático, que vaya quitando todas esas culturas, lo ponga en una nave, que lo disfrute y se flagele, ¿sabes? Yo creo que eso podría ser. Otra opción es decir, y además di el ejemplo, ¿no? Yo conozco a José Manuel Bermúdez porque por temas de trabajo nos conocimos hace muchísimos años y tal, y él es nieto del primer alcalde después del golpe de Estado de Agaete, ¿no? Entonces uno empieza a unir cosas, ¿no? Y yo planteé, digo, mira, tú imagínate salir todos los días a la calle viendo la estatua del Señor que mató a tu familia. Todo el tiempo. El que hizo que muriera 1 millón de españoles. Un ángel. ¿Sabes? Un ángel encima, ¿no? Y que murieron 1 millón de españoles de ambos bandos, más de republicanos, y se hicieron... si en España hubo enfrentamientos, en la península hubo enfrentamientos, en Canarias no hubo enfrentamientos, lo sabemos. Exacto. En Canarias hubo sadismo. En Canarias hubo sadismo. Exacto. Y voy a contar una cosa porque lo contó públicamente. Y es algo que ha trascendido, porque el sadismo todavía se sigue practicando de manera más sutil en la sociedad canaria. El derecho de pernada siguió después de la guerra civil, ¿vale? Sí, todas las meleguinas, por ejemplo. O sea, aquí la gente jugaba a tirar al pato. A mí me han contado también personas muy mayores que le llamaban tirar al pato, que estaba entre ellos Eufemiano Fuente, y tiraban a los republicanos y disparaban a ver si le daban en el aire. Terrible. O sea, aquí hubo mucha represión. Sí, sí. ¿Comprendes? Y violaciones, y bueno, y después o ponerle multas a familias de represaliados que se habían llevado a los pozos, poniéndole citaciones del ayuntamiento en aquella época para que se personara. Entonces decían, ¿cómo se va a personar? ¿Cómo se va a personar esa persona si sabe que la mataste? Exacto, y después le iban poniendo multas, y después resultaba que le decían, oye, no multa, y las viudas no tenían dinero y decían, pero no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar una multa si usted se ha ganado a mi marido? No, pero no tiene un trocito de tierra. Así robaron un montón de terrenos y de propiedades. Claro, y las tierras tenían que firmar los maridos. Ahí no les importaba, entonces hacían los triquiñuelas y se quedaron con un montón de propiedades en Aruca, ¿no? En las meleguinas fue así, ¿eh? Sí. Todas las meleguinas, Medianía, Santa Brígida, terrible. Y la verdad, ese proyecto yo creo que haría falta un asesoramiento que fuera jurídico también, lo emocional es total, ¿vale? Porque en Aruca
La gente, nosotros hemos visto chiquillos de Arucas diciendo, no, pero ¿cómo hubo aquí eso aquí en mi pueblo? No, digo, mira la fachada del ayuntamiento, con un cañonazo, ¿no? Yo una vez estaba en la sede, como esto es conversación y a mí también me gusta hablar porque Pino me enseñó bien. Yo estaba una vez en la sede por la tarde, porque suelo ir mucho por la tarde a arreglar papeles y números, y estaba ahí y estaba a las 7:30 de la tarde un señor que venía con una señora, y entonces el señor dice, ¿puedo pasar a ver la exposición? Digo, sí, caballero, yo en el portátil, digo, eso está abierto mientras estamos abiertos. Pero vio los dos paneles, el local nuestro es como esto más o menos, vio dos paneles, pero vino directamente a mí y la mujer se quedó en la puerta. Digo, bueno, y me levanté para atenderlo, ¿no? Dice, ¿tú eres de la asociación? Digo, sí, yo soy del equipo de Pino y tal. No, el abuelo de mi mujer fue el que disparó el cañonazo. Y orgulloso. El abuelo de mi mujer fue el que disparó el cañonazo a la fachada de Arucas. Y claro, yo dije, caballero, eso ocurrió hace 89 años, o sea, las circunstancias y tal. Dice, no, pero es que él no quería disparar. Él no quería disparar y él le dijo al sargento que le dijo, pero ¿cómo le voy a disparar a mi ayuntamiento? Porque estaba el pleno republicano, la corporación republicana. Dice, ¿cómo le voy a disparar a mi ayuntamiento? Dice, o le disparas o te quedas aquí. A esos niveles, ¿no? Hubo gente que mataba o asesinaba o dejaba que se llevaran el camión para hacer esas barbaridades porque sabían que iban a perder, ¿no? Y quiero aprovechar ahora también y le hago una preguntita a Pino, porque antes lo veníamos hablando en el coche. Con tu edad, Pino, con tu energía, con tu experiencia, ¿tú cómo ves todos estos mensajes de blanqueamiento, de gente que dice que antes se vivía mejor, cuando se vivía? ¿Qué opinas de todo este ruido que hay? Y menos mal que no ves en la tele, Pino, pues si no te cogías nervios. Lo oyes lo de... pero antes se vivía mejor, sí. Con hambre, miseria, y con alpargatas y ropa remendada y señalados. Y señalados que no te daban trabajo. Se vivía muchísimo mejor. Se vivía mejor el cacique. El cacique ese sí vivía mejor. ¿Y cómo te señalaban, Pino? Hija de rojo. Hija de rojo. Yo llegué a pasar por la calle y decía, ¿quién es? Una señora preguntarme, ¿y tu madre cómo está? Pues bien, ahí lo digo en el video. Bien, se quedó en casa haciendo las cosas, no sé qué. ¿Y esa quién es? Hija de José el Ladonero. ¿Y quién es? El que tiraron al pozo. Y de ahí empecé, y por la calle, ¿y esa quién es? Esa es roja. Esa es una hija de un rojo. Esa con desprecio. Y señalado. Hay una anécdota que también me gustaría que comentaras, Pino, que me parece entrañable, que es cuando tu madre te lleva a... Situémonos, hagamos un ejercicio y situarnos en 1937, cuando decían que las mujeres iban a ver a los maridos a Gando. Al Lazareto. Al Lazareto, ¿no? O sea, pero que antes, ¿cómo iban? Antes de ser Lazareto fue campo de concentración. Exacto. Entonces iban caminando, subiendo, bajando montaña, atravesando Las Palmas, hasta allí. A campo otra vez. Y ella fue con Pino de bebé. Y Pino siempre cuenta la anécdota, Pino, de que llegaste todo, que eras un bebé, que llegaste todo lleno de las barbas, de los besos que te daban los pobres, como agarrándose a la vida. Le daban era un bebé de día y que llegó a la casa apestando a tabaco, le decía la madre, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Pino? ¿De qué? De los besos que te daban en el Lazareto las personas que estaban allí cuando eras un bebé, cuando tu madre te llevaba a Gando. Mi madre me llevó 3 veces, pero no lo dejaron ver, nada más que 2. Yo nací el 25 de enero y a los niños no los dejaban salir, a los bebés, a los recién nacidos, hasta que no cumplieran 15 días, no se podían apuntar en el juzgado, porque había tanta miseria, tanta hambre, que se moría. Claro. Se moría. Y yo escapé.
Yo nací el 25 de enero y mi madre me apuntó el 16 de febrero, constan todos los papeles, y ese día me llevó mi madre a ver a mi padre, porque como tenía 2 hermanos, había nacido una niña, estaban todos privados con la niña. Y me llevó a Gando y me vio. Y mi madre me contaba que cuando por la noche llegó a casa, me tuvo que bañar y lavar toda la ropa, porque todos me abrazaban y me besaban. Dice que tenía pupitas en la cara de los bigotes y las barbas de ellos, claro, y del aliento. Dice que todos me querían abrazar, todos me querían agarrándose a una vida. Claro. Agarrándose una vida. Pues me llevó ese día, después me llevó otra vez a final de mes, del 15 de febrero, me llevó el 30 de febrero. Y entonces le dijo, no vengas más, Balbina, porque nos van a dar la libertad. Dicen que nos van a dar la libertad. Pues el 30 de febrero pasó al 10 de marzo. Empezaron esporádicamente a dar la libertad el 1, el 10, y a mi padre le dieron la libertad el 10. Y cuando llegó a casa, los amigos fueron a verlo al siguiente día y tal. Escóndete, José, escóndete, que los están buscando otra vez, los están deteniendo. Y, si yo no tengo culpa, yo no estoy libre de culpa, yo no he hecho nada. Escóndete, escóndete. El 19, Día del Padre, que fue la recogida de Aruca, los dejaron, y el 19 los recogieron a todos para terminar con ellos. Para que un día señalado, el José y Día del Padre. Una cosa también que hemos pensado, pero claro, se necesita, como digo yo, mano de obra, y quien guste, y quien le guste la historia y quiera la historia y quiera sacar esto adelante. El edificio ese de Lazareto, donde estuvieron presos, debe de enterarse el pueblo, debe de ser un sitio de visita para que el pueblo vea lo que sucedió allí y cómo sucedió. También estoy contenta porque ya se ha dado un paso en Tifía. Esperemos que algún día también suceda esto. Sí, que se continúe. Eso, de que se arregle y que se vea que fue un sitio de represión, y los restos que siempre quedan huella, quedan huella. ¿No crees que es importante que eso se sepa para que aquellos que dicen que antes se vivía mejor entiendan las bondades del porqué y quiénes vivían mejor? Sí, señor. Sí. Pero ya te digo, falta muchas manos de obra para poder salir adelante, para poder trabajar. Si no son los jubilados y los prejubilados y los que quiero que se jubile, pues vamos a ver, todo se andará. Fuerzas no me faltan para juntar un grupo y que se dedique a esto, que tenga ganas y que luche por esto. Porque hay muchos puntos que para demostrarle al pueblo que se vivía mejor antes y lo bien que se vivía. Pues sí. Espera. Perdón. Yo creo que si pudieran hablar todas las personas de la generación mía y la de Pino, yo creo que entendería que con Franco no se vivía mejor, aunque no tuviéramos relación directa con la represión, porque a lo mejor no, por una parte, porque no conocíamos que si nuestros familiares estaban comprometidos, o simplemente porque estábamos al margen a lo mejor de una lucha activa. Pero no se vivía mejor. De hecho, toda la represión de Aruca se entiende porque era una zona donde eran de caciques y de grandes terratenientes, y por lo tanto tenían mucha mano de obra. Y las huelgas para tener una vida digna y unos sueldos dignos empezaron desde el 34. Entonces, cuando el golpe de Estado, lo que hicieron fue intentar decapitar toda lucha, toda organización, y crear una situación. Por ejemplo, ella cuenta de que su madre, cuando le pidió trabajo, precisamente
a quien ha llevado a su padre, que estaban remendando unos sacos para traer azúcar y traer cosas por el muelle, le escamoteaba hasta el sueldo que le daban, que era una miseria. Quiero decir, si ella lo cuenta, y así un montón de cosas. Entonces, yo creo que el otro día lo hablábamos de decir que a lo mejor tendríamos que tener un túnel del tiempo para los que dicen que se vive mejor, pudieran vivir aunque sea unos meses en esa época. Porque todo el mundo, la sociedad para toda la sociedad fue un trauma, fue traumático, porque por un lado veíamos que se llevaban a la gente que eran vecinos nuestros, que vivían puerta con puerta, y por otro lado las condiciones, toda la ilusión que teníamos cuando salió la República, nos la cortaron de cuajo, ¿no? Entonces, eso yo creo que no se vivía mejor. Yo le haría eso, que ponerlo en un túnel del tiempo y que estén en ese tiempo para ver si realmente se vivía mejor. Porque todos lo pagamos, hasta la gente que se suponía que vivían sin ningún tipo de afiliación política, sin ningún tipo de ideología, también lo pagaron, porque destrozaron la sociedad. Que cuente Pino lo de su madre cuando estaba construyendo los sacos, Pino. Cuéntalo de tu madre cuando arreglaban los sacos, Pino. Ah, sí. Resulta de que don Pedro Rosales tenía un compañero, un amigo que tenía una sociedad y vendían género, vendían millo, trigo, del mismo que nos mandaba Evita Perón, lo cogían ellos y después lo vendían al trapero. Y rompían, cuando traían los sacos, cuando descargaban en los muelles, claro, había tanta hambre que iban con un cuchillo, rajaban los sacos y sacaban millo, trigo, café, lo que encontraran. Y todos esos sacos después se los vendían a este señor. Era un compañero de Rosales. Y mi madre, como sabía coser, la contrataron para remendar los sacos. Había tantas carencias que de los sacos, los que se podían aprovechar, los cosía. Y estuvo trabajando 2 semanas y le dice, mire, don Pedro tiene que pagarnos porque estamos trabajando para darle comer a nuestros hijos y necesitamos el dinero. Y dice, no, es que don fulano no ha venido. No, pasó aquella semana y le dijo a la compañera, estaba una mujer con ella, dice, mira, mañana nos vamos a Las Palmas a hablar con el hombre. Y dice, mañana, dice, sí, mañana vamos caminando, ¿tú quieres ir? Y dice, claro, también le debía. Pues se levantaron tempranito, era en verano, se levantaron tempranito, dice, tenemos que estar en Las Palmas antes que él salga para la oficina, a las 9, a las 8, a las 9 se lo pusieron. Y era por aquí, por la catedral, por donde vivía el hombre. De Tarucas caminando tempranito, salieron de madrugada y llegaron aquí antes que el hombre saliera. Dice que cuando tocaron, dice, don fulano, queremos hablar con don fulano. Dice, aquí hay 2 señoras que quieren hablar con usted. ¿Quiénes son? Cuando la vio, dice, oh, ¿qué pasa? Dice, mire, venimos a cobrar porque necesitamos el dinero para darle comer a nuestros hijos. ¿Cómo que no lo han pagado? Dice, no. Dice, pase. Dice que le dijo a la sirvienta, denle de comer a esta señora, pónganle el desayuno, que yo voy a la oficina a arreglar las cuentas. Dice que se fue para la oficina y al cabo de un buen rato volvió y con 2 sobres y dinero suelto. Dice que le dio, estas fueron las palabras que me dijo mi madre, le dio un sobre a una y otro sobre a otra. Después le dio dinero suelto a una y a otra. Dice, esto es lo que se le debe, un poquito más. Pero esto es para que vayan en coche Parucas, que no vengan caminando. Y como han venido, dice, caminando, pues para que vayan. Y cogieron el coche en Camino Nuevo, como le decía, y fueron para Arucas. Bueno, cuando al siguiente lo fueron a trabajar, el caballero le dijo, dice, ¿dónde fueron ustedes ayer? ¿No vinieron a trabajar? Dice, no fuimos a... Dice, ¿por qué fueron allá abajo? Ya con eso, ¿por qué fueron a cobrar?
porque usted nos estaba engañando, nos estaba diciendo que él no había venido, y nosotros fuimos a donde estaba él. Dice, bueno, dice, y mire que les digo, el de aquí abajo le dice, y mire que les digo, a partir de ahora yo soy quien les pago. Sean de 10 días, sean de 8 días, yo soy el que les pago. Nadie les pagará. Estaba pagándole a él y él cogiéndose el dinero. Claro. Era encima cogiéndose el dinero, el Pedro Rosales. ¿Y ese era hermano de don Blas Rosales? Hermano de Blas Rosales. Don Blas Rosales, que nos obligaba a mirar por la pantalla que no era médico. Así enfermó a tanta gente. No era médico. No era médico, pero se hizo pasar por médico. Se hizo pasar por médico y cobraba para mirarlo. Y como había tanta tuberculosis, pues los que podían iban para mirarse por la pantalla a ver si estaban enfermos. La tortura. Y a radiarse y a enfermarse por los rayos de la pantalla. Así que... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues ya... Sí, quería hacer una pregunta. Espera, te damos el micro. ¿Qué hay del resto Espera, Ignacio. Como siempre estamos centrados en Aruca, y ella lo personaliza. Mi desconocimiento también del tema, pero ¿qué pasa con Guía, Galdar, Moya, Gaete? Todos esos municipios, supongo que sabemos cosas de aquí, de Las Palmas, de San Lorenzo, lo que ocurrió, pero no sé, ¿hay un mapa de pozos o hay algo sobre eso? Desde la asociación yo creo que tienen datos más rigurosos que los que pueda aportar yo. Una pregunta más para la asociación. Sí. Gracias. Aparte porque ya por la hora tenemos que llevarnos a Pino. No es que vaya al bingo, sino porque es diabética y hay que cuidarla. Vamos a ver, una cosa que antes se me quedó. Hay un mapa, el Ministerio de Memoria Democrática ha hecho un mapa, hay más de 6.000 fosas en este país. Está estimado de que a 200 metros de cualquier municipio hay una fosa o un pozo. De hecho, yo vivo a 220 metros de un pozo del puente de Aruca. Entonces, España son 8.183 ayuntamientos, creo. Pues imagínate la barbaridad de lo que hay por ahí. Circunstancia. Esta asociación tiene 23 años de antigüedad. Es la segunda que se crea en España después de la de Emilio Silva en el Bierzo. Y nosotros seguimos, hemos cambiado los estatutos, lo hemos hecho regionales, porque vemos que hay unas carencias muy grandes, ya no organizativas que también, sino generacional. Las asociaciones, como cualquier movimiento participativo, la gente entra, está un tiempo, coge, se va y así, ¿no? Y nosotros estamos pues intentando ahora mismo, se ha vuelto a activar la Asociación de la Memoria Histórica de Agaete, que ahí hubo barbaridad. Ahí hubo mucha barbaridad también, en el Valle de las Viudas. Estamos ayudando a los compañeros con los estatutos. Claro, tenemos un terreno caminado ya que, bueno, pues echamos una mano, ¿no? ¿Tendría que haber una en cada municipio? ¿O una regional, una de la hay una comisión técnica de memoria histórica que depende del Gobierno de Canarias, con las universidades, con las asociaciones memorialistas y con todas las áreas transversales, con la FECA y la FECAN, las áreas transversales del Gobierno de Canarias que participan en eso, patrimonio histórico, lo que es lo anatómico forense, y con este tema quería comentar, o sea, nosotros, esa señora que hay ahí, esa viejita ciega, la pobre que no ve, que se nos cayó el otro día agarrándose al marido, que se nos cayó en Navidades, nos tiene agotados. ¿Vale? Yo creo que vamos a hacer un enlace sindical aquí, y hay una anécdota muy simpática que, bueno, Pino le dio, que no es simpático el hecho, ¿no? Pero que Pino siempre ha tenido problemas con la derecha, ¿no? El ojo derecho fue, como dice ella, que le dio el derrame, ahora se tal, pero en mayo del 2003 le da un infarto, ¿no? Y la hospitalizan pues 29, 30 días, ¿no? Y estábamos todos hechos polvo porque teníamos todo el equipo para hacer ese documental, que sí pudo ver la consejera, de los pozos del olvido. Y entonces vamos al hospital, ¿no? Y entonces compramos un osito de peluche, llevamos un osito de peluche al hospital y lo primero, le pedimos permiso a la hija, a Rita, ¿no?
Y decían, sí, no, ella está con muchos moratones, porque claro, una persona mayor que le empiezan a pinchar la vena, no sé qué tal, tenía el brazo totalmente negro, parecía un jugador de fútbol tatuado pero mal. Entonces entro ahí en la habitación y estaba así, cuando el brazo acostado a ella sin ver, ¿sabes? Y yo entro todo preocupado, ¿no? Porque me tenía peluche, con cara de bobo. Entro con cara de bobo ahí en la habitación y la veo y así, digo, hay que joderse, Pino. Dice, ¿quién es? Manolo, digo, sí, digo, espérate que lo arreglo, y es así. esa es Pino Sosa, ¿no? Genial. El brazo parecía una mortadela. El brazo era totalmente negro. Claro, de tanto... Enorme. Y después ahora, volviendo, nosotros, como bien dijo Pino, nosotros hemos llorado, hemos tenido épocas bastante duras, pero nos reímos un montón, terapéuticamente. Pero hay una realidad, que esa es la lucha que tenemos ahora, que también tenemos un proyecto de sacar un periódico anual, de los 38 personas que Pino Sosa encontró. Sí, las instituciones, los técnicos, pero fue Pino Sosa la que hizo pasillo y la que ha sabido nadar en la piscina de la política, para nadar con todo tipo político y siempre con una visión, con un objetivo principal, que es buscar restos. De esas 38 personas que encontramos, nos quedan por identificar 22 personas. ¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a esta sociedad que todavía la gente tiene miedo de donar el ADN? A nosotros nos han venido casos de personas mayores, así como nosotros, que dicen, mira, mi padre, no quiero que viva mi padre, está muy mayor ya, yo quiero que mi padre no piense en su padre, pero yo cuando mi padre ya no esté voy a venir a dar el ADN. Pero hay 22 restos de personas metidas en el cementerio de Aruca que todavía no están identificados, ¿no? Por lo tanto, la obra y el trabajo de Pino está. Hay un equipo de compañeras y de compañeros, que somos más de los que la Junta, que están ahí constantemente con ella, y vamos a seguir trabajando por darle dignidad a esas personas que le quitaron en su momento el proyecto de vida, le quitaron el brillo de sus miradas y dejaron viudas, madres sin hijos, padres sin hijos, y fue muy cruel todo, ¿no? Y ahora le paso Pedro, perdón. Es justo al hilo de lo que estás diciendo. De todos esos cuerpos que han sido encontrados, ¿cuántos hay de mujeres? No, son solo hombres los que han aparecido. Pero está demostrado que también asesinaron mujeres también. Eso ya lo podrían decir mejor Sergio Millares, que es un historiador muy conocido, socio nuestro, Alexis Orihuela también. O sea, hay gente que también, a las mujeres le hicieron barbaridades también, ¿no? Y en La Gomera fue tremendo, ¿no? Entonces, hay tarea. Hay que seguir mejorando esto, sí. Hay que seguir enfrentándose, por desgracia, a los que salen cantando el aguilucho y todas esas cosas. Pues sí, pues hay que activarse. Y la gente progresista, la gente de izquierda, por la gente que quiera ser demócrata, pues hay que impulsarse y trabajar, ¿no? Hay una labor un montón importante que nos ha comentado aquí también, los profesores, el profesorado hace mucho. Nosotros recibimos como 1.200 jóvenes, entre los que vienen al centro, entre los que vamos, entre los que hemos hecho una pequeña gira ahora por Navidades presentando el documental de Pino en las 8 islas. Todo el mundo sabe que está de gira Rosalía y después está Pino Sosa, ¿no? Y entonces, de hecho me han visto y dijo, oye Manolo, estás más delgado. Estamos más delgados por dieta Pino Sosa. O sea, pónganla en su vida para que vean. Entonces, pero ¿sabes lo que te digo? Como eso lo arrancamos todos y todas desde nuestro tiempo personal, ¿sabes? Yo estoy aquí ahora y no estoy en mi casa con mi gata, con la mantita viendo la sexta, ¿no? O sea, entonces, pero hay que hacer algo, hay que moverse, ¿no? Y entonces cuando vas y ves que hay 60 chiquillos llorando y 14 padres y profesores mosqueados llorando también, digo, esto vale la pena. Hay que seguir así, ¿sabes? Pues fíjate, al hilo de lo que estás diciendo y por ir cerrando, que ya Pino tiene aquí a ponerse el chute de insulina, nosotros hemos hecho este proyecto que arrancaron hace muchos años Ana Arcos y Rosa Palmeida, P. Almeida, perdón, siempre, si no pongo el punto me olvido, pero es P. Almeida, y al que yo me incorporo hace 2 años simplemente, invitado por ellas,
y nuestra manera de mirar ese lugar, nuestra manera de reivindicar esa memoria también es desde esa prohibición de escuchar, ¿no? Y no sé si mis compañeras quieren aportar algo más, pero creo que ya con esto ya es el momento de cerrar. Como dice Manolo, que desde la parcelita pues hacer pedagogía, ¿no? Sea con una sala, con una exposición como esta, o como docente dejar la semillita de alguna manera. Hay que hacer algo porque la que viene ahí detrás se está armando gorda. Yo le quería decir al señor que antes preguntó, ¿no? Un poco que cuando nosotros hacemos lo que hacemos por ahí, vamos potenciando que en los sitios se haga también. Por ejemplo, Pino lleva años y años yendo, por ejemplo, el día 1 de noviembre a la cima de Ginamar, hacer el homenaje a los desaparecidos. Entonces, estamos apoyando de a ver si de ahí arranca en algún momento también una asociación de memorial en Ginamar, porque allí lo sufrieron directamente. En Telde lo mismo. En Agaete ahora mismo estamos con la asociación de memoria que está, porque en Agaete tienen en el valle, está el barrio de las viudas, porque desaparecieron a todos los hombres jóvenes de ese momento, ¿no? Porque eran sindicalistas. Entonces, nosotros intentamos ir haciendo escuelas, por decirlo de alguna forma, animando a que se haga en cada punto que ha habido, porque es verdad, no solo pasó en Aruca, no solo pasó en el norte. Pino fue la que arrancó y por eso estamos con Pino y haciendo lo que está haciendo, y es lo que ha ido despertando esa historia, ¿no? Y esa inquietud en los diferentes sitios para hacer lo mismo. Eso cuesta Pino porque es Pino, y arrancó y le puso empeño y siguió y no dio el brazo a torcer, pero es un camino muy lleno, como ella dice, de piedra, de escollos y de un montón de cosas. Entonces, en todos sitios no hay una pino, ojalá hubieran más pinos que potenciaran ese tipo de cosas, porque pasó en Telde también. En Telde fue un sitio muy maltratado, lo fue en Galdar, por ejemplo, más que en Guía, en Agaete. Entonces hay muchos puntos. Entonces San Lorenzo lo que intentamos mucho. es que en cada sitio, Las Meleguinas. y una cosa, las Meleguinas, San Lorenzo, y además le decimos a los jóvenes, cuando vienen, hablen con sus abuelos, que les digan cómo se vivía, que les digan lo que sea. A nosotros nos ha llegado a decir, mi abuelo fue un victimario, que nos quedamos yo y Pino en el colegio, ¿te acuerdas, Pino? Nos quedamos chocados porque cuando aquel niño joven de unos 15, 16 años nos dice, no, es que mi abuelo fue un torturador. No sabíamos qué responder, era la primera vez que nos pasaba. Claro. Quiero decir, y entonces... Y que lo supiera a esa edad. Que lo supiera a esa edad. Porque... Yo me imagino que el perfil de esa persona tendría que ser tan autoritario que su familia ya lo normalizarlo. Fue la idea que yo tuve, a lo mejor, ¿no? Pero que quiero decir que sí, lo que intentamos es hacer que en cada hueco pues se empiece a animar a hacer lo mismo, ¿no? Sí, pero mira, es curioso lo que dices, porque la familia Winter, por ejemplo, ¿no?, que también hubieron muchísimos problemas en Cofete, en Fuerteventura. Tengo el privilegio de conocer a unos cuantos de ellos, de todas sus generaciones, y son gente amorosa, que no tienen pudor en hablar de ese tema y sentir vergüenza porque ellos son descendientes, no son los responsables de lo que hicieron su familia, ¿no? Entonces, esa compasión hay que tenerla. Y ya le damos las gracias a Pino y nos vamos. Gracias, Pino. Muchas gracias, Pino. Hace falta una Pino en cada municipio, hace falta. Necesitamos un pinar, más que un pino, más que a Pino, un pinar como ella. Pero deja que me jubile y me vaya.